Génesis capítulo 18, versículo 25, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo justo? Señor, te damos gracias en esta hora, en la cual nos permites estar reunidos, Señor, y nos permites compartir tu palabra, pidiéndote que mengue toda boca de hombre y que tú nos ministres, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que tu palabra penetre como esa espada más cortante que espada de dos filos, Señor, para discernir nuestros pensamientos y ministrarnos. El que come mucho, el que come poco, salgan todos saciados y fortalecidos a través de tu palabra. Te damos gracias, esperando en ti, Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y a través de este pasaje, hermanos amados, vamos a continuar hablando de la justicia de Dios. Estuvimos viendo varias cosas en la reunión anterior, de que hemos sido nosotros llamados para manifestar la justicia de Dios. Vimos que Dios para justificarnos, para salvarnos, tuvo que Él aplicar, hacer uso de la justicia. Y que por eso que tuvo que absolvernos. Cristo tuvo que morir en propiciación por nuestros pecados, para Él poder librarnos y adjudicarnos su justicia. Y estuvimos viendo que todas las cosas que nos acontecen es un justo trato de Dios para con nuestra vida, aún las adversidades, las situaciones que vienen, por más que se levante la injusticia de los hombres hacia nosotros, eso no escapa a Dios y es un justo trato de Dios para con nuestras vidas, en el cual Él tiene un propósito en cada situación que nos acontece. Y vimos que nosotros, a medida que vamos recibiendo la palabra, nos va capacitando para aprobarlo mejor. Que de esa forma nosotros podíamos hacer uso de la justicia. Viene el conocimiento de la palabra y vamos aprobando lo mejor. Por eso que también hay en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12 al 14, el escritor a los hebreos les hablaba que debiendo ser ya maestros tenían necesidad de leche espiritual. ¿Por qué? Dice, porque eran inexpertos en la palabra de justicia. Y no tenían ese discernimiento del bien y el mal. No tenían los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eran inexpertos en la palabra justicia. Cuando no tenemos experiencia con la palabra, no vamos a poder practicar su justicia. Y el ir creciendo espiritualmente, como lo vimos, nos da la capacidad de poder, a plena conciencia, a pleno conocimiento exacto, poder decidir. Por lo bueno o por lo malo. Cuanto más crecimiento espiritual tenemos, más conciencia vamos a tener de lo que es bueno y es malo, que es agradable delante de Dios, y vamos a tener ahí la capacidad de aprobarlo mejor y hacer uso de la justicia. Amén. Y acá, en este pasaje, Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y más puntualmente estaba intercediendo por Lot. Dios le había hablado a Abraham que iba a hacer descender fuego sobre esa ciudad por la perversidad que había. La maldad había colmado y había llegado a la misma presencia de Dios. Entonces Dios iba a derramar ese juicio. Y Abraham, sabiendo eso, empezó a interceder por Lot y le dijo: si hay 50 justos, tú derramarías. Y el Señor le dijo: no, ya hay 40. Y así le fue diciendo hasta 10. Pero Job estaba él con su familia. Entonces, cuando él intercedió, le decía esto: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y él pudo interceder. Y eso lo vemos en el versículo 29, cómo Dios tomó eso que le pidió Abraham. En el versículo 29 dice: y volvió a hablarle, perdón, el versículo 29 del capítulo 19. Dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Él pudo interceder y Dios lo tomó en cuenta. Y él le planteó, le dijo: tú eres el juez justo. Él sabía que Dios era el juez de toda la tierra y que no iba a hacer nada que no esté dentro de su justicia. Entonces intercedió por él. Y vemos cómo Dios respondió. Ahora hay algo que nosotros tenemos que entender.
porque la Biblia habla de las dispensaciones, de los diferentes tiempos. Esa palabra dispensación significa, tiene un significado en el griego que significa economía, administración. Y está dividida la administración de la Biblia o del propósito de Dios con los hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque podemos ver claramente que hay una diferente administración. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se regía por la ley y por los profetas. Ahora en el Nuevo Testamento Cristo se manifestó a este mundo trayendo la gracia. Y ha cambiado la administración, la forma de Dios manifestarse hacia su pueblo, hacia aquello que tiene un propósito. Pero nunca ha dejado de regirse bajo su justicia, siempre porque Él es justo y en Él no hay injusticia. Y si nosotros vamos a Hebreo, cuando empieza a hablar desde Noé, aún de Enoc, habla de que por la fe, que ellos alcanzaron cosas por la fe, que la justicia de ellos fue por la fe. Y nos pone a nosotros, nos coloca también junto a todos aquellos que por la fe podemos alcanzar la justicia de Dios. Por eso cuando Pablo habla de Abraham, dice que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Entonces, a pesar de haber cambiado la administración de Dios, a pesar de que ya Él no se rige bajo la ley ni bajo los ritos que le había dado al pueblo de Israel, ni como se manifestaba a través de los profetas en ese tiempo, su justicia se sigue manifestando por medio de la fe. Por eso que en el monte de la transfiguración, cuando al Señor se le apareció Elías y Moisés, Elías representando a los profetas y Moisés representando a la ley, ahí Dios le habló a los discípulos y dijo, a él oíd, a su hijo, a mi hijo amado. Y desaparecieron Moisés y Elías, mostrando así que venía el tiempo de la gracia, que ya había quedado de lado los profetas y la ley para que sea instalada la gracia a través de Cristo. Y la fe se alcanza a través de la justicia. Por eso que dice que el justo por la fe vivirá. Ahora, qué tremendo que nosotros hayamos sido llamados para manifestar la justicia, para representar la justicia, porque dice que al que no conoció pecado, como citamos en la enseñanza anterior, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué tremendo que hayamos sido llamados para eso, porque si nosotros nos miramos lo que éramos antes y aún las actitudes, si miráramos hoy humanamente nuestras actitudes, cuántas cosas todavía nos falta alcanzar, cuántas actitudes a diario tenemos que son contrarias a Dios. Sin embargo, Él nos adjudicó su justicia, Él nos ve en Cristo, para Él somos una nueva criatura y al vernos a nosotros nos ve en Cristo. Ahora eso no nos ampara para que nosotros quieramos hacer cualquier cosa, y ahora lo vamos a ver en la Escritura. Pero quiero hacer énfasis también en el interceder. En ese momento, Abraham intercedió conociendo la justicia de Dios, conociendo que Dios era justo, intercedió. Y Dios le respondió. Pero en un momento de la historia, que lo vamos a ver ahí en Ezequiel capítulo 14, versículo 20, Dios habla a través del profeta Ezequiel algo tremendo. El versículo, vamos a leer un versículo antes, 19, dice, o si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ellas hombres y bestias, y estuviere en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Y viene hablando de aquellos que iban a recibir un juicio porque pecaban pérfidamente, como dice en el versículo 13, pérfidamente. Que esa palabra pecar pérfidamente significa a plena conciencia, que estoy sabiendo a plena conciencia, a una ciencia exacta de lo que estoy haciendo y aún así me rebelo contra Dios. Entonces dijo, si el pueblo pecare contra mí pérfidamente y yo derramare los juicios, si estuviese Noé, si estuviese Daniel y si estuviese Job, no librarían ni a sus hijos, solos ellos por su justicia.
Qué tremendo. Porque vimos que en la reunión anterior que la ira de Dios se revela contra aquellos que con impiedad detienen la justicia, detienen la verdad. Sin embargo, nosotros por la fe se nos revela la justicia. Ahora, dice que si en esa tierra estuviese Noé, Daniel y Job librarían solo sus propias vidas. Y nosotros podemos ver los siervos de Dios que fueron, los varones de Dios, lo que Dios hizo a través, en la época que le tocó vivir, lo que hizo a través de esos varones. Sin embargo, si estuviesen en esa ciudad que pecaran así deliberadamente y ellos intercedieran, solo librarían sus almas por su justicia. Sin embargo, vamos nosotros a nuestra condición en Cristo. Y tenemos a alguien que intercede por nosotros, pero ya no es el apóstol Pablo, no es Job, ya no es Daniel ni Noé, sino que Cristo mismo intercede por nosotros. Y esto es algo que nos tiene que llenar de gozo y de alegría. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede condenar? Y aún más, ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Qué tremendo, qué contraste y el amor y la misericordia, porque ellos decían que si pecaban y Dios derramaba los juicios, por más que intercedieran esos varones que fueron siervos de Dios tremendo, solo se librarían ellos, ni sus hijos. Sin embargo, nos dice a nosotros aún que si pecamos, abogado tenemos, a Jesucristo, el justo, que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque se nos fue imputada su justicia. Ahora, esto no lo podemos tomar como una herramienta para pecar, porque sabiendo de que nosotros éramos inmerecedores, sabiendo de la obra que Dios hizo y de lo que costó, el precio que costó, no podemos tomarlo como una herramienta para pecar. Por eso que Pablo, ahí en Romanos, en el capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y después sigue hablando, y ya en el versículo 12 en adelante, habla de que nos reine el pecado en nuestros cuerpos mortales y habla de que fuimos llamados a ser siervos de la justicia, a que fuimos llamados a ser esclavos de la justicia. Ahora, esto es algo tremendo, porque cuántas veces nos afligimos porque le fallamos al Señor y erramos. Estamos en un cuerpo de carne y hueso, estamos en un cuerpo donde habita la naturaleza humana que todo el tiempo se está levantando contra nosotros. Y cuántas veces pasamos por esos episodios que capaz que nos equivocamos, capaz que vamos descuidando nuestra comunión con el Señor, capaz que vamos ocupando tiempo en cosas y descuidando las cosas del Señor y en cosas que no son de provecho para nuestra vida. Sin embargo, aun cuando dice si hemos pecado, porque a veces hay pastores que no quieren nombrar la palabra pecado, pero cuando erramos, cuando cometemos una falta, estamos pecando, hermanos amados. Esa es la realidad. No somos pecadores, porque hemos sido justificados, somos justificados. Él nos ve justo delante de Él, porque se nos adjudicó la justicia de Cristo, se nos imputó, se nos adjudicó. Pero cuando erramos, cometemos una falta, estamos pecando, por eso que el apóstol acá decía, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Ahora, esto se tiene que convertir en una herramienta para que se afiance nuestra confianza en el Señor. Y para que nosotros experimentemos su misericordia, porque cuántas veces nos hacen algo. Y nosotros actuamos, como hemos visto en la reunión anterior, actuamos bajo nuestra justicia, que es como trapo de inmundicia. No, me dijo tal cosa, me dice, le voy a hacer esto, le voy a decir lo otro. Ya me tiene cansado, ya me tiene cansada. No, este no me agarra más para esto. Ahora, si nosotros miramos la misericordia y el amor de Dios para con nuestras vidas, y si somos sinceros, porque a veces nos cuesta ser sinceros delante del Señor.
Y nos cuesta reconocer cuántas veces vemos el amor y la misericordia de Dios reflejado en ese perdón a diario, porque erramos, cometemos errores. Y si nosotros ponemos en balanza eso con las cosas que nos pueden hacer alguna otra persona, a veces es ínfimo, es mínimo lo que nos puede hacer otra persona al lado de lo que quizás los errores que podemos cometer, pero a veces tenemos esa sed de venganza, de querer sacar para afuera todo lo malo o el razonamiento o lo que quiera hacer nuestra carne. ¿Por qué? Porque lo vemos como algo injusto, como ya lo hemos visto. No, esto es injusto, ¿por qué me hace esto a mí? Ahora, es necesario que nosotros podamos entender estas cosas para poder llevar una vida conforme al Señor e ir siendo perfeccionados. ¿La injusticia se va a levantar contra nosotros? Amén, porque es necesario. Lo estuvimos viendo. ¿De qué manera podemos manifestar la justicia nosotros? Cuando se manifiesta la injusticia con nuestras vidas. Entonces, de esa manera resalta la justicia de Dios. Pero ahora, nosotros precisamos, en cada situación puntual que nos va pasando, precisamos llevarla adelante la presencia del Señor y ver la salida conforme a Dios para andar en la justicia de Él. Para andar en la justicia de Él, para no actuar humanamente. Y precisamos nosotros tener ese momento de comunión con nuestro Señor. Se presenta una situación, ya sea en el trabajo, en la familia, con los vecinos, en el hogar, en el matrimonio. Precisamos ese momento de meditación con el Señor. Señor, me pasa esto. Y si es por mí, iría y le haría esto a esta persona, o le diría esto, o haría de esta manera. Pero yo quiero que tú me enseñes, que tú me muestres cómo debo obrar, cómo debo responder frente a esta situación, frente a esta injusticia. Esto es algo que nosotros tenemos que hacernos de este pensamiento, que Dios no es injusto, como lo hemos visto. Dios no es injusto. Y si Dios permite que alguien se levante con injusticia, como ya lo hemos hablado, es un justo trato de Dios para con nuestra vida, por causa del perfeccionamiento, por causa de que quiere que nos ordenemos, por causa de que a veces nos quiere disciplinar y es parte del amor. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos. ¿Sabe cuántas veces el enemigo se presenta para acusarnos? Y esto es algo tremendo que lo tenemos que entender, hermanos, porque pasa. Así como en un tribunal humano, que está el juez, está el abogado, están los fiscales, está todo, y está el acusador. Está el acusado y el acusador. Así pasa, hermanos amados, a diario. Así pasa a diario. El enemigo se levanta a acusarnos. Y si no, vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso es lo que hace el acusador. Nosotros ni nos enteramos de las cosas que pasan en el cielo. Pero ¿sabe cuántas veces el enemigo fue a acusarnos a alguno de nosotros? Mirá, este es tu siervo, mirá lo que hace. Este es tu hijo, esta es tu hija. Pasa, hermano amado, creámoslo, está en la palabra, es una realidad. Es una realidad. Ignoramos cuántas cosas del mundo espiritual, cuántas cosas que pasan en el cielo, pero es una realidad. Y así, cual tribunal humano, está el juez, está el acusador, estamos los acusados y está nuestro abogado. Cristo, intercediendo a nuestro favor, presentando defensa, el abogado justo, el juez justo, el cual está de nuestro lado, pero no porque sea injusto, sino porque le pertenecemos a Él. Él nos implantó su justicia. Ahora, ¿sabe cuántas veces el enemigo nos acusa? Y muchas veces no estamos atentos y aún en nuestros pensamientos podemos ser engañados. Porque no solo que nos acusa delante de Dios, también a veces en los pensamientos. ¿Qué voy a ir a la reunión si mirá lo que dije? Mirá lo que hice. ¿Qué voy a leer la Biblia? Si mirá lo que estoy haciendo o lo que dije. ¿Qué voy a escuchar una prédica? Muchas veces el enemigo pone esos pensamientos.
Y si uno está obrando mal, ¿cuál es la mejor salida? Buscar de Dios. Si no le estamos agradando. ¿Se enojará Dios si estamos cometiendo un error y tomamos la decisión de buscarle? ¿O se va a gozar? ¿O se va a alegrar? Y los que somos padres lo podemos darnos cuenta de la magnitud de eso. Si un hijo está haciendo algo malo y tiene un cambio de actitud, eso nos va a traer gozo, nos va a traer alegría. ¿Cómo nos va a traer enojo? Entonces nosotros tenemos que estar atentos para no dejarnos engañar por nuestro razonamiento. Porque no, que voy a leer la Biblia si mira lo que dije, lo que estoy pensando, mira lo que escuché. No, ahí es cuando el Señor me alumbra en ese momento, en ese instante, en esa fracción de segundo. No, amén, yo voy a buscar de Él. Porque a eso viene el razonamiento, mirá, sos un hipócrita. No, somos hijos de Dios, los cuales se nos ha implantado su justicia. Y si pecado hemos cometido, abogado tenemos. Si hemos errado, podemos entrar confiadamente. No para abusarnos de eso, no para pecar deliberadamente para que la gracia abunde, sino para hallar gracia para el oportuno socorro, para hallar misericordia, para poder ir siendo restaurado, para que nuestra vida vaya siendo restablecida en el camino de justicia. Ahora, nosotros precisamos ir creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque a medida, como vimos en Hebreo, a medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos teniendo un discernimiento más eficaz sobre el bien y sobre el mal. Una plena conciencia. Cuanto más uno va creciendo, va teniendo una plena conciencia, un entendimiento más certero. Por más que yo entienda que esto es malo, que esto es bueno, si crezco, tengo un crecimiento espiritual, lo voy a entender con más exactitud. Por eso que hay cosas que capaz que hace un tiempo atrás las hacíamos y ahora ya no las hacemos más. Pero capaz que vemos otro hermano que no la ven como tan grave. ¿Por qué? Porque al no tener ese crecimiento espiritual todavía no tienen esa plena conciencia de lo que están haciendo está mal. Ya sea en el área que sea, en el vocabulario, en la forma de conducirse, o cosas que puedan hacer, o decir, o hablar, o hacer partícipe. Por eso que nosotros necesitamos ir creciendo espiritualmente. Porque hay cosas que todavía no las juzgamos como malas, como graves, o a veces por causa de estar frío. Pero si nosotros vamos creciendo espiritualmente, si nosotros vamos teniendo un cuidado, vamos velando, si nosotros nos vamos perfeccionando porque hemos aprendido que la santidad se va perfeccionando en el temor de Dios. Si va creciendo mi temor de Dios, entonces hay cosas que yo ya las voy a juzgar como grave. Entonces ahí voy a poder aprobarlo mejor y poder establecer la justicia de Dios. Pero si yo no crezco espiritualmente, corro el riesgo, como les hablaba ahí el escritor a los hebreos, de ser niño, de precisar esa leche espiritual y de poder llegar a ser engañado por no tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y de esa forma dejar de lado la justicia de Dios para establecer la nuestra. Ahora, nosotros tenemos que aprender a reflexionar. Somos hijos de Dios. Hay algunos que somos nuevos, otros de que estamos de más tiempo, pero somos hijos de Dios y hemos recibido una nueva vida, la cual se vive por la fe y la cual va en un proceso de crecimiento. Y que tenemos que abandonar nuestra vieja manera de pensar. Me pasa una situación y antiguamente yo reaccionaría de esta forma, de esta manera, le diría esto, haría así. Y me enojo y capaz que me pongo mal y capaz que me acuesto pensando y renegando. Sin embargo, yo ahí tengo que asociar lo que me pasa con la palabra del Señor, con el propósito de Dios. No, pero ahora estoy en el camino del Señor. Me cuesta superar esto, me cuesta entender esto que me está pasando, me cuesta relacionarlo con la palabra, me cuesta relacionarlo con Dios, porque ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué este vino a hacerme esto? ¿Por qué si yo no me meto con él o no me meto con ellos? Pero ahí es cuando yo tengo que tomar mi posición como hijo de Dios y entender que nada escapa a Él. Entonces ahí voy al Señor. Como hablamos en un instante, Señor, si me pasara antes, yo reaccionaría así. Capaz que voy hasta le pego, capaz que le digo esto otro, capaz que me separo si me pasaba esto, o capaz que reaccionaría de esta forma, de esta manera, pero ahora yo soy un hijo tuyo. Y no quiero reaccionar conforme a mi justicia humana porque para ti es como trapo de inmundicia. Y tú eres recto, y tú eres justo. Entonces ahí nosotros vamos a tener en cuenta el consejo de su palabra. Ahí nosotros vamos a tener en cuenta lo que Él nos fue hablando. Por eso que necesitamos el conocimiento. Por eso que necesitamos la instrucción. Por eso que
que necesitamos ser alumbrados. Por eso que necesitamos meditar, tomarnos un momento para cada decisión que vamos a tomar en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. No actuar arrebatadamente. Lo peor que nos puede pasar como hijo de Dios es actuar arrebatadamente. Tenemos que aprender a tomarnos un tiempo para cada decisión. No actuar por impulso. No actuar por nuestro sentir, por nuestro razonamiento. Aprender a ser direccionado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca me va a guiar a obrar en mi carne. Ahora, hay momentos que voy a discernir que lo que quiero hacer no es conforme a Dios, pero tampoco sé a ciencia cierta cómo obrar porque no me siento capaz de actuar de una buena manera. Quizás por el enojo, por la bronca del momento, pero bueno, ahí es donde tengo que ir a la oración. Ahí es donde tengo que presentarme delante del Señor. Ahí es donde tengo que quizás recurrir al consejo. Ahí es donde tengo que volver a escuchar la palabra. Ahí es donde tengo que volver a recibir el consejo de la palabra del Señor, a fortalecerme a través de la palabra del Señor, a identificarme con lo que soy. Cuando nosotros vamos entendiendo esto y nos proponemos andar en su justicia, nos proponemos andar como hijo de Dios, ahí se da el mayor conflicto que puede haber en una persona debajo del cielo, que puede haber en la tierra. El mayor conflicto que se puede dar en una persona, la mayor lucha que se puede dar en una persona en esta tierra, en este mundo, es el conflicto del cristiano cuando va en contra de su razonamiento, en contra de su emoción y en contra de su carne. Ese es el mayor conflicto que puede haber, la mayor lucha. La cual no estamos solos porque dice que el espíritu combate contra la carne. Pero esa es la mayor lucha y es una lucha diaria. Porque tenemos que combatir con nuestro orgullo. No, a mí no me van a decir esto. A mí que me van a decir, a mí no me van a menospreciar. ¿Este qué se piensa? ¿Esta qué se piensa? Y empiezan a surgir esos razonamientos. Porque quiere aflorar nuestro orgullo, quiere aflorar nuestra forma de ser. Entonces ahí se da ese conflicto, en el cual muchas veces no quiero aparecer como un perdedor. No, si hago así, voy a parecer que soy débil, que soy un perdedor, que soy menos que otro. Eso es lo que quiere que piense el enemigo. Eso es lo que quiere que piense mi carne, mi razonamiento. Ahora, si vamos a la palabra del Señor, tengo que ser humillado para ser exaltado. Y muchas veces voy a ser humillado por compañero de trabajo, quizás en el matrimonio, quizás en el hogar, quizás situaciones con los hermanos de la iglesia, en el barrio, diferentes ámbitos, en la familia. Y pasamos por momentos de menosprecio, de humillación, de situaciones que nos pasan, que nos acontecen. Pero tenemos que aprender nosotros a tomar nuestra posición como hijos de Dios. Y ahí es donde se da ese gran conflicto en nosotros, con nuestra propia humanidad. Y ahí es cuando tenemos que estar atentos, sabiendo que hemos sido llamados para ser siervos de la justicia, esclavos de la justicia, para vivir una vida por la fe. El justo por la fe vivirá, como justo delante de él. Y qué tremendo es que pasen los años y que no tengamos experiencia con esa palabra de justicia, como decía en hebreo, que seamos inexpertos en la palabra de justicia. Qué tremendo es llegar a desperdiciar el tiempo, engañado por nuestro razonamiento, sabiendo que en esos momentos nos engaña nuestro razonamiento y por causa de eso dejamos de agradar a Dios. Porque a quién estamos agradando cuando tomamos la decisión de andar bajo su justicia, estamos agradando a Dios. Por eso que cuando se hace conflicto, ¿qué tiene que predominar en nosotros? El pensamiento de que estamos agradando a Dios. El pensamiento de que si hacemos conforme a la voluntad de Dios va a estar su respaldo, va a estar su dirección. Él nos va a dar la salida. Él nos va a ir direccionando, Él nos va a ir restaurando, nos va a ir fortaleciendo. Por eso es que tenemos que estar atentos. Si yo tengo el pensamiento de que quiero salir ganando en estas situaciones, entonces estoy siendo engañado por mi razonamiento, por mi carne. Estoy siendo engañado por el enemigo. Y esto es algo que tenemos que entenderlo porque es la forma en la que vamos a llegar a manifestar esta vida de justicia. Si miramos el mundo, es la ley del más fuerte. Cuanto más maldad,
más astucia de este mundo aprendo, mejor se manejan en el mundo y más ventaja le puedo sacar a las demás personas y más vivo parezco delante de los demás porque soy astuto, porque tengo maldad, porque tengo sagacidad. Eso es en el mundo. Sin embargo, en el Señor no sirve de nada. La astucia que podemos usar en el Señor es para hacer el bien. Entonces tenemos que sacarnos ese pensamiento. Tenemos que desarraigarnos ese pensamiento para nosotros poder andar en la justicia de Dios. Ahora, vemos el ejemplo de Job, cómo el enemigo se ensañó con él, cómo Dios también le habla al enemigo y le muestra a Job. Ahí en el libro de Job, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto y temeroso de Dios, y apartado del mal. Cuando dice recto, habla de justo. Miren cómo lo consideraba Dios. ¿Cuál era la opinión que tenía Dios de Job? Y le respondió Satanás, ¿acaso teme Job de balde? Y entonces él empezó a decir, deja que lo toque. Y bueno, y toda la historia que sabemos, conocemos de Job, cómo perdió todos sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió a su esposa, tuvo una llaga maligna de la mollera de la cabeza a la planta de los pies. Sin embargo, cómo eso después le llevó a conocer a Dios y cómo fue restaurado. Pero el enemigo se había ensañado con él. Y miren la opinión que tenía Dios de él. Ahora, muchas veces cuesta relacionar lo que pasó en el Antiguo Testamento con lo que nos puede pasar a nosotros ahora, pero es la palabra de Dios y es útil para nosotros, porque vamos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya estaba Cristo acá. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, también el enemigo había pedido, porque tiene que pedir permiso. Por eso que nadie nos puede hacer nada si Dios no le da permiso. Dijo, Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Y ahí está el Señor como abogado, intercediendo. Todavía no había muerto y resucitado. Estaba acá en la tierra, pero ya estaba intercediendo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Yo he rogado para que tu fe no falte. Ya estaba intercediendo en favor de su siervo. Ahora, hermanos amados, vamos a pasar por pruebas, por situaciones. Porque el mismo Pedro, después con el tiempo, con los años, cuando escribe su carta, en su primera carta en el capítulo 5, versículos 8 y 10, habiendo tenido esa experiencia y habiendo crecido, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Entonces así de esa manera también el enemigo se va a levantar. El mal se va a levantar, la injusticia se va a levantar. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Que Dios le da permiso. El juez justo, el juez de toda la tierra, le da permiso. Y si el juez de toda la tierra le da permiso, es porque nuestro abogado justo, Cristo, va a estar intercediendo por nosotros. Para que nosotros podamos salir aprobados. Ahora tenemos el juez que da permiso para que el mal se levante, tenemos nuestro abogado que está intercediendo, Cristo, pero tenemos la parte nuestra en la que tenemos que nosotros estar atentos, velar, ser sobrio para no ser engañados. Ahora, así como le dijo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Qué estará rogando el Señor en esta hora? ¿De qué manera estará intercediendo Cristo en esta hora por nosotros, hermanos amados? Porque Él es el abogado justo.
y Él quiere que andemos en su justicia. No nos podemos escapar de Él. Somos un propósito de Él. Quizá tenemos un mes en el Evangelio, 2 semanas, 20 años, 15 años, un año. No importa el tiempo que tenemos, somos de Él. Somos un propósito de Él. Él nos escogió. Algunos quizá venimos más fríos, otros más fervientes, algunos quedados, algunos le cuesta, algunos no entendamos, pero somos de Él. Somos de Él. Y Él nos quiere encaminar ahora. ¿De qué manera estará intercediendo el Señor en esta hora? Y meditemos un instante en esto. ¿De qué manera? Porque Él, el juez justo, está intercediendo. Yo he rogado para que tu fe no falte, le dijo a Pedro. Y la fe no faltó. Hermanos amados, miramos en el Antiguo Testamento. Dijo, si yo derramaré juicio a esta tierra y viniere Noé, Daniel y Job, solo se salvarían ellos. Por más que intercedan por toda la tierra, ni a sus hijos salvan. Sin embargo, Cristo, el juez justo, Dios no le niega nada. Todo lo que le pido al Padre me lo concede, lo dijo. Él es nuestro abogado y a Él no se le niega nada. Nada de lo que intercede se le niega. Porque Él intercede conforme a la voluntad, Él conoce la voluntad perfecta del Padre. Y todo lo que intercede por nosotros no se le va a negar nada. A Cristo Dios no le va a negar nada. Por eso qué tremendo, ¿de qué manera estará intercediendo por nosotros? Porque si a Él no le va a negar nada, ¿de qué manera estará intercediendo? ¿Qué estará pidiendo? Sobre aquel que le está costando, ¿qué estará pidiendo? Padre, trabaja en Él para que se pueda afirmar. Sobre aquel que estaba lejos, Padre, tráelo a tu camino. Padre, mira que se está desviando. Prepáralo como tu siervo, prepáralo como tu sierva. ¿De qué manera estará intercediendo? Porque somos de Él y a Él no se le niega nada. A Él no se le niega nada. ¿De qué manera estará intercediendo en esta hora? En esta hora mismo, ¿de qué manera estará intercediendo? Padre, envía tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Padre, que tu palabra penetre en los corazones. ¿De qué manera está intercediendo? Porque nada se le va a negar. ¿Qué estará pidiendo el Señor en esta misma hora en favor de nosotros? ¿De qué manera estará pidiendo para que nosotros podamos recibir la palabra esa que no vuelve atrás vacía? Por eso que tenemos que tener en cuenta que Él está intercediendo todo momento para que podamos andar en su justicia. Por eso que vienen situaciones que no las entendemos, porque capaz que nos queremos desviar en nuestro razonamiento, en nuestro pensamiento, queremos ir a nuestro ritmo, a nuestra forma, queremos irnos para acá, para allá, pero el Señor está intercediendo por nosotros y gloria a Dios por eso, para que no nos desviemos, para que no nos desencaucemos. Y Él está intercediendo, por eso que muchas veces vienen las situaciones como un justo trato de Dios, porque nos vamos enfriando, nos vamos quedando, nos vamos desviando, nos vamos yendo por otro camino y el Señor ahí va intercediendo y el Padre cuando da respuesta a la intercesión del Señor va preparando todo para encaminarnos hacia el propósito de Él. Por eso que hoy estamos escuchando su palabra, por eso que hoy al Señor le plació que estemos escuchando su palabra, que estemos recibiendo su mensaje, que podamos entender que el plan de Él es firme, el propósito de Él es firme con nuestra vida, que Él no nos va a dejar quieto, que Él va a cumplir el propósito con nosotros. ¿Por qué? Porque el Hijo está intercediendo, Cristo, el juez justo está intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no quedemos fuera de su propósito, para que nosotros seamos perfeccionados, para que nosotros podamos ir creciendo. Por eso que nosotros, entendiendo estas cosas, sabiendo que tenemos a alguien que puede interceder por nosotros, al cual no se le va a negar nada, ahí tenemos que decirle: Señor, Señor, te ruego que intercedas por mí delante del Padre, intercede por mí, porque yo no quiero perder el propósito que tú tienes con mi vida, Señor. Yo quiero alcanzar todo lo que tú tienes establecido, Señor. Yo te quiero conocer, por eso que me presento delante de ti, para que intercedas al Padre, que nada te va a negar, Señor, y ahí Él va a empezar a trabajar en nuestra vida. ¿Qué nos puede negar si le pedimos que sea conforme a su voluntad? Por eso que el Señor va acomodando todas las cosas y nada es casualidad. Y a veces se levantan las situaciones en el hogar, la enfermedad, en el matrimonio, porque Él está intercediendo por nosotros para que no nos escapemos de su propósito, para que no perdamos de vista lo que Él quiere hacer con nosotros, para que en estos tiempos peligrosos en el cual el mal está abundando, nosotros podamos encaminarnos hacia Él. Y eso es algo que lo tenemos que llegar a entender. Ahora, qué tremendo es llegar a andar en la justicia de Dios. Llegar a ser esos instrumentos, esos siervos de justicia. Sabiendo que Él nos está cuidando. Sabiendo que aún en la situación más adversa, Él está en el asunto. Simón, Simón, Satanás nos ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Así el Señor en esta hora está intercediendo con nosotros, por nosotros, para que nuestra fe no falte, para que nos podamos afirmar, para que podamos tomar buenas decisiones, para que sean restaurados los matrimonios,
para que podamos nosotros buscar la gracia para criar a nuestros hijos, para que podamos nosotros tener en cuenta el llamado de Él para con nuestra vida, para que nosotros podamos tener en cuenta su propósito, para que nosotros le podamos buscar cada día más, para que nosotros veamos la necesidad de los demás, de aquellas personas que vienen con necesidad, aquellas personas que están perdidas en este mundo, y que nosotros podamos tener a bien el poder hablarle, predicarle el Evangelio, amistades nuestras, conocidos, personas que Dios presenta delante de nosotros. Él está intercediendo. Por eso qué tremendo entender y saber el privilegio de que somos de Él, de que no podemos escapar a su propósito, de que su propósito es firme. ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no fortalecernos? ¿Cómo no fortalecernos si el juez de toda la tierra está con nosotros? Si Cristo, quien murió y resucitó por nosotros, el abogado justo, está intercediendo por nosotros. Si el Espíritu Santo dice que nos ayuda a orar como conviene, porque Él sabe cómo pedir. Por eso es que nos da todas las herramientas, pero tiene que estar la decisión en nosotros, de apropiarnos. Este es tiempo de empezar a afirmar nuestros corazones en la gracia, como dice su palabra. Este tiempo de afirmarnos en su justicia. Se vienen tiempos difíciles, más difíciles todavía, tiempos peligrosos, pero se vienen tiempos hermosos en los cuales el Señor va a derramar de su gracia y de su presencia y de su unción y de todo lo que el Señor va a manifestar en estos tiempos, que va a ser un tiempo glorioso para la iglesia. Un tiempo glorioso en el cual vamos a tener experiencia con su poder, con su presencia, experiencia espiritual en nuestra vida, en el cual vamos a ver porque cuál es la mayor gloria para nosotros que éramos hombres pecadores, alejados de Dios, que seamos restaurados a la imagen de Él. Y Él va, en este tiempo va a restaurar nuestras vidas, va a restaurar los matrimonios, va a restaurar los hogares. Que puedan ver aquellos que nos conocieron vivir desastrosamente, que puedan ver una vida diferente, en el cual manifestamos el amor y cada una de las virtudes. Por eso qué privilegio. Cristo intercede por nosotros. Ahora vamos al principio, el primer versículo que leemos. Abraham intercediendo por Lot. Dice que no hagas tal cosa. Dice, tú eres el juez justo de la tierra, ¿cómo vas a hacer injusticia? Él sabía que Dios no podía hacer injusticia. Él sabía que Dios iba a responder a su intercesión porque era el juez justo, lo conocía. Dios le llamó amigo a Abraham. Ahora, hermanos amados, y ya para terminar, sabiendo que Dios es justo y que podemos interceder para que Él manifieste su justicia, ¿será que podemos interceder nosotros en este tiempo? No solo a favor de nuestras vidas, sino a favor de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos. ¿Será que podemos interceder? Porque somos partes del cuerpo, miembros del cuerpo de aquel que está intercediendo por nosotros. ¿Será que podemos presentarnos delante del juez justo para interceder que se derrame de su justicia? Pero no para pedir un juicio, para que Dios derrame un juicio sobre el vecino que se levantó contra mí, o sobre mi familiar que no me habla, o sobre el compañero de trabajo que me hace la guerra. No, sino para que Dios derrame de su justicia, pero en forma de misericordia, en forma de amor. Señor, mira esto que se está levantando contra mí, mira estas personas. Ciertamente no saben lo que están haciendo, porque si entendieran que soy un hijo tuyo no lo haría. No saben con quién se están metiendo. Te pido misericordia por ellos, Señor, que se conviertan. Hazme que los ame. Si me dejo engañar por mi razonamiento, capaz que hasta los puedo llegar a odiar, pero hazme enséñame a amarlos. Porque se están levantando contra un hijo tuyo. No te conocen. Y si parten en esta condición se van a perder por la eternidad. Señor, derrama de tu justicia, pero en forma de misericordia. Ten misericordia de ellos. Toca sus corazones. Y así en todas las áreas. Nosotros somos aquellos que estamos para administrar la justicia del Señor, pero no para derramar juicio, como le dijeron Jacobo y el otro apóstol. Señor quiere que hagamos descender fuego sobre ellos y los consuma, como hizo Elías. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No sabéis de qué espíritu sois? Ahora nosotros no tenemos que estar pidiendo sentencia sobre la cabeza de nadie. Tenemos que pedir misericordia. Misericordia, porque la misericordia, hemos aprendido, triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio.
Por eso, como siervos de justicia y como aquellos que hemos sido llamados a administrar la justicia, pidamos misericordia, intercedamos en este tiempo por aquellas personas que no le conocen, por los hermanos que están apartados, por los hermanos que quizás vemos que están caminando mal, que están dando un mal testimonio, por nuestra familia, por nosotros mismos. Intercedamos al Señor pidiendo misericordia, sabiendo que Él es el juez justo. Y seamos vigilantes en nuestra vida, ¿para qué? Para estar atentos a la palabra, para andar bajo su justicia. Andar bajo su justicia. Y tengamos en cuenta que tenemos el abogado justo intercediendo por nosotros. Por eso que cuando estemos en una situación adversa, la cual quizás pecamos, nos equivocamos, o una situación difícil, ahí recurramos a Cristo. Señor, te entrego esta carga, esta situación en la cual no sé cómo salir, pero yo sé que tú estás intercediendo por mí. Yo sé que tú me amas. Vengo confiadamente. No vengo creyendo que me vas a fulminar. No vengo creyendo que vas a derramar un juicio sobre mí, sino que vengo confiadamente porque tú padeciste en todo en un cuerpo semejante al mío y nunca pecaste. Y ahí vamos a entrar con confianza, pero no como un arma para pecar deliberadamente, sino para entrar con confianza delante de Él, para ir siendo restaurado, para ir siendo restablecido en Él. Por eso que estas son cosas las cuales tenemos que meditar, para ir creciendo espiritualmente y para que vaya cambiando nuestra vida y podamos ir mirando las situaciones de una manera diferente. Señor, yo te doy gracias en esta hora, la cual tú me has permitido compartir tu palabra, la cual te ruego que pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos, aún para mi vida y para aquellos que van a escuchar en diferentes países, en diferentes lugares, cuando les compartamos el mensaje, que pueda, Señor mío, tu palabra tocar los corazones, la cual no vuelve atrás vacía, Señor, y por medio de ella podamos ser alumbrados, sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos estar atentos, Señor mío, y poder andar en tu justicia. Cristo de la gloria, te pedimos que en esta hora intercedas delante del Padre en favor nuestro, Señor. Porque hemos escuchado tu palabra y queremos, Señor mío, alcanzar tu propósito, Señor. Queremos que tú cumplas todo propósito para con nosotros. Queremos andar en esas obras de antemano que tú preparaste para nosotros, Señor. Queremos que se restaure nuestro matrimonio, nuestro hogar, Señor. Queremos ser restaurados en todo, Señor mío, conforme a tu voluntad. Queremos llegar a servirte, Señor. Queremos que tú nos vayas, Señor mío, aplomando conforme a tu propósito, Señor. Por eso, Señor mío, en esta hora te encargamos a ti, Señor, como nuestro abogado, que intercedas delante del Padre por nosotros, Señor, sabiendo que a ti se te otorga todas las cosas que tú le pidas al Padre, por eso te lo pedimos, que cumplas el propósito con nosotros, Señor, pero ayúdanos a estar atentos porque sabemos que por causa de que tu propósito se va a cumplir, van a venir las situaciones adversas, van a venir las pruebas, el enemigo va a querer venir a zarandearnos, Señor, pero está tú intercediendo para que nos falte nuestra fe, Señor, y para que podamos ir avanzando, Señor mío. Estamos en tus manos y te pedimos que nos lleve conforme a tu propósito, Señor. No nos permitas alejarnos de ti, Señor. No nos permitas enfriarnos, Señor. Y si quizás estamos fríos, quizás, Señor mío, estamos quedados, Señor, te pedimos en esta hora que vaya creciendo nuestra comunión, Señor. Queremos alcanzar lo que un día quizás experimentamos y aún más, Señor mío, conocerte cada día más y ser instrumento en tus manos. Mira que te lo pedimos, Señor, en tu nombre lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús, creyendo que tú puedes hacer más de lo que pedimos y lo que entendemos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuántas cosas, Señor, me acontecen cada día. Cuántas cosas, Señor, que me asedian en mi andar. Cuántas cosas, Señor, que de ti me quiere separar. Y aunque todo te dejare, yo no te he de negar. Cuántas cosas, Señor, me acontecen cada día. Cuántas cosas, Señor, que me asedian en mi andar. Cuántas cosas, Señor, que de ti me quiere separar. Y aunque todo
no te he de negar. No quiero nada que ese mundo me pueda dar. Y aunque a veces yo me encuentre solo y en dolor, pero a mí me basta tu gracia, me basta tu amor. No quiero nada que este mundo me pueda dar. Y aunque a veces yo me encuentre solo y en dolor, pero a mí me basta tu gracia, me basta tu amor. No quiero nada que este mundo me pueda dar. Y aunque a veces yo me encuentre solo y en dolor, pero a mí me basta tu gracia, me basta tu amor.